Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Al oír estas palabras, la Virgen se turbó y se puso a considerar qué significaría tal saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Sabe que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David de su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuento para siempre. La epístola está tomada del libro de la sabiduría, del libro del eclesiástico. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada antes que existiese alguna criatura. En los altos cielos puse yo mi morada, y mi trono sobre una columna de nubes. Recorrí toda la tierra, y en todos los pueblos y naciones tuve el supremo dominio. Con mi poder sujeté los corazones de todos, grandes y pequeños. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse, y aquellos que se guían por mí no pecarán. Los que me gloriarán obtendrán la vida eterna. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy, el último día de mayo, 31, festejamos la fiesta de María Reina. María es reina, por lo que acabamos de leer en el Santo Evangelio. Es reina porque es Madre de Dios. Precisamente en el Evangelio se nos acaba de narrar cómo Dios manda al ángel Gabriel a anunciarle a la Virgen María que era la elegida por Dios para ser su madre. Todos los bienes, todas las gracias, todos los dones, todas las virtudes, incluso la de la reyesía que hoy le festejamos de María Santísima, es porque es Madre de Dios, Mater Dei. Y ella contestó al ángel diciendo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María, en su humildad, aún se consideraba la esclava del Señor, la sierva del Señor. Y es, como dice en el Cántico de Magníficat, porque vio la humildad de su sierva, la poquedad de su sierva, por eso ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso. Estamos asistiendo a un evento muy grande también el día de hoy, que es la ordenación del Padre que ya se acaba de ordenar, sacerdote para siempre, presbítero, que significa anciano, cuyo simbolismo tenían, según lo que acabamos de leer en la ordenación, esos consejeros que tuvo Moisés en el desierto, o esos 72 discípulos que mandó nuestro Señor para que vayan predicando el Evangelio delante de él. Ese evento inmenso ha hecho cosas grandes en mí, aquel que es todopoderoso, dijo la Virgen María. Pues cada uno de nosotros, ministros de Dios, podemos decir lo mismo. ¿Y por mérito propio? Por supuesto que no. La ceremonia de ordenación empieza el obispo preguntándole al archidiácono, en este caso el padre Gabriel, aquí presente: ¿piensas que es digno el candidato que se presenta para recibir el presbiterado?
Por supuesto que nadie es digno. Ninguno de nosotros es digno del ministerio que se nos ha dado, todo por gracia de Dios. Todo es gracia, decía Santa Teresita. Todo absolutamente es gracia. Y la Virgen fue depositaria de esas cosas grandes que Dios hizo en ella, de ser Madre de Dios, ni más ni menos, porque era humilde, porque Dios puso en ella todo lo que precisaba para formar en ella una madre. Y por eso la hizo inmaculada desde su primer instante del ser. Por eso la hizo virgen antes, durante y después del parto. Por eso es llamada la llena de gracia, la que tiene la plenitud de las gracias. Y por eso hoy la llamamos también María Reina. Acabamos de decir que es un evento inmenso el que estamos presenciando hoy. Dios ha visto la humildad de su siervo, en este caso el padre Lenin José Velázquez, y ha hecho en él cosas grandes, aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Así como Dios se encarnó en el seno de una virgen, así ese mismo Dios se va a transubstanciar en las manos de este nuevo sacerdote. En el rito de ordenación acabamos de escuchar que el obispo le dice y lo amonesta diciéndole que mire lo que está tratando y que imite aquello que toca. Está tratando a Dios con sus manos, que acaban de ser consagradas. Está tocando a Jesús, nuestro Señor. Está siendo administrador de los misterios de Dios. Y como dice San Pablo, así es preciso que los hombres nos miren como a siervos de Cristo y distribuidores de los misterios de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que se pide de los distribuidores, dispensadores de los misterios de Dios? Es hallar que sean fieles, ut fidelis impeniatur, que sean fieles. El apóstol, el sacerdote, el ministro de Dios, es depositario de los misterios de la fe. Por lo tanto, a él no le es lícito predicar sus propias ideas. Los hombres no han de ver en los apóstoles valores propios, sino mirarlos solamente como agentes, factores de la voluntad de Dios, cuyo valor depende todo de la fidelidad con que cumplen aquel mandato que consiste en poner al alcance de las almas los misterios revelados por Dios. El ministro de Cristo es eso, precisamente. No lo hace, no pone su propia doctrina. Hace como las veces del Espíritu Santo. Recordemos cuando Jesús, nuestro Señor, habló sobre el Espíritu que iba a mandar al Espíritu Santo. Y Él les dijo a sus discípulos, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas aquellas cosas que os tengo dichas. Es decir, no va a hablar de lo propio, no va a hablar de sus propias opiniones, no va a hablar de sus propias sabidurías, por decirlo de alguna manera. Va a hablar de aquello que escuchó de boca de Dios, aquello que escuchó de los santos evangelios, aquello que escuchó de las sagradas epístolas, de las sagradas escrituras en general, aquello que escuchó de los santos padres en la antigüedad, que fueron aprobados por la Santa Madre Iglesia, aquello que escuchó, en definitiva, del magisterio de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. No va a hablar de lo suyo. Y es dispensador de los misterios de Dios, es el sacerdote, el que va a enseñar a los fieles, no tanto con sus palabras, sino con su ejemplo. Es por eso que en la ordenación se le amonesta al nuevo sacerdote que sea puro, que sea casto,
que sea honesto, que sea un faro de resplandor de la luz del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya uno, como ministro y dispensador de los misterios de Dios, no se pertenece. Ya nadie se pertenece de por sí, porque fuimos creados por Dios, fuimos redimidos por Dios. Él nos creó y nos compró con su propia sangre. Pero el ministro de Dios, de manera especial, ya no está para sí, sino para los otros. Mirad, dice nuestro Señor Jesucristo, la cosecha está pronta, pero hay pocos ministros, hay pocos obreros que vayan a la mies. El Padre recién ordenado es uno de los obreros que va a ir a la mies. Y es precisamente para que esa mies vaya a los graneros del cielo, con su enseñanza, con la administración de los sacramentos, con su catecismo. Observemos cómo en la Santa Madre Iglesia se hace como un recorrido también paralelo a la vida natural. En la vida natural uno nace, crece, se fortifica, finalmente se muere. Todo eso hay que hacerlo en la presencia de Dios. Por lo tanto, la Iglesia ha dispuesto que sus ministros, los dispensadores de los misterios de Dios, sean los que acompañan en cada uno de esos pasos o escalones de la vida natural para convertirla en sobrenatural. Así como hemos nacido carnalmente de nuestros padres, así también nacemos a la Iglesia por el santo bautismo. Y ahí está el ministro de Dios para administrar. Ahí está el sacerdote para hacer que ese niño que acaba de nacer sea hijo de Dios mediante las aguas del bautismo. Después viene la fortificación, el crecimiento en la vida natural, y viene el crecimiento también en la vida espiritual a través del santo sacramento de la confirmación, que nos sella como soldados de Cristo y nos da al Espíritu Santo con sus 7 dones. Ahí está la Iglesia también con su ministerio, el ministerio del sumo sacerdote, de los obispos, que confirman a los fieles. Después está la segunda tabla de salvación, que es para perdonar aquellos pecados cometidos después del bautismo, en donde los pecadores van y se confiesan ante el ministro de Cristo, nuestro Señor, que hace las veces de Cristo y dice en boca de Jesucristo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiendo la bendición que hizo Dios a nuestros primeros padres, crecer y multiplicados y henchir la tierra, ahí está el sacerdote también, bendiciendo la unión conyugal entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos, para que nazcan muchos hijos de Dios y soldados de Cristo y futuros ciudadanos del cielo. Ahí está también un ministro de Dios, un sumo pontífice, un sumo sacerdote, un obispo, ordenando a otros ministros, como en el día de hoy, para que precisamente se dispersen por la tierra y prediquen los misterios de Dios. Y finalmente también en el último trance de nuestra vida natural, ahí también está el sacerdote, ungiendo nuestros sentidos y pidiendo a Dios misericordia por lo que hemos pecado por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestros oídos, por nuestro tacto, en el sacramento de la extremaunción. Y todo eso, como broche de oro, debemos decir que está el sacramento de la Eucaristía, del cual hoy el Padre Lenín José fue ordenado ministro de la Eucaristía, ministro del sacrificio de la misa, ministro de ese misterio de la redención del género humano, que fue el sacrificio de Cristo sobre la cruz, el sol que resplandece con luz propia, podríamos decir, el mayor de los sacramentos en cuanto que contiene el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
que así como en otro momento Dios le prometió a la Virgen, a través del ángel Gabriel, que su Hijo se iba a encarnar en sus entrañas, así cada vez que el sacerdote dice la misa y pronuncia las palabras de la consagración, se convierte ese pedazo de pan y ese poquito de vino con unas gotas de agua que hay sobre el altar, se transubstancia en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es grandísimo el misterio. Si supiéramos el don de Dios, acordémonos de las palabras de Jesús a la samaritana. Si supiéramos el don de Dios y quién te está pidiendo algo. Si supiéramos el don de Dios y supiéramos con la grandeza que supone la recepción de un sacramento tan grande como es el del sacerdocio. Estamos siendo ministros de Dios y dispensadores de los misterios de Cristo. Y no podemos ya hablar de lo nuestro, sino de aquello que hemos escuchado, que Dios nos enseñó a través de sus sagradas escrituras y prometió a su iglesia que infaliblemente iba a predicar la verdad. Entonces, ya no decimos de lo nuestro, sino de aquello que hemos escuchado por boca de Jesús, nuestro Señor, y por boca del magisterio infalible de la Santa Madre Iglesia. Pidamos a la Virgen María hoy, en el día de su reyesía, Reina de la creación completa, que así como ella fue humilde y fue creada por Dios, su propia madre, que tome al Padre Lenin, particularmente el día de hoy, como su hijo. San Juan le fue dado a ella como su hijo, y en él estaba representado cada uno de nosotros, cada uno de los fieles, cada uno de los hombres. De manera especial le fue dado como hijo, por su sacerdocio también. Entonces, que no seamos nunca poco filiales con la Madre del Cielo. Recémosle a ella cotidianamente el Santo Rosario para que nos enseñe los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y acomodar nuestra vida a esa vida de nuestro Señor Jesucristo, en los misterios gozosos, en los misterios dolorosos, para gozar un día de los misterios gloriosos con ella en el cielo. Pidamos entonces que nunca nos aparte de su regazo. Y como dice aquel cántico tan piadoso, si yo me llegara a olvidar de ti, tú no te olvides de mí. Pero peleemos y recemos todos los aquí circunstantes por el Padre que se acaba de ordenar, para que Dios le dé esa fidelidad que pide el apóstol San Pablo, para que sea encontrado fiel hoy y hasta el fin de sus días. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.